él elaboró un compendio que se tituló El arte completo de la artillería. Y es importante en la cohetería porque una buena parte de ese compendio se lo dedicó a la construcción de cohetes. De hecho, podemos observar aquí un diagrama esquemático de uno de los cohetes utilizados para defensa según el señor Simonovic, básicamente también utilizando combustible sólido. Obviamente, pues, como podemos suponer, el vuelo, una así, de estos cohetes era una trayectoria pues, relativamente errática. Pero fueron los primeros experimentos de este tipo de dispositivos como defensa. También está documentado el uso de la guerra, el uso de los cohetes en la guerra del sultán Tipú de la India contra los colonos británicos. Eso ocurrió en el siglo XVIII. Utilizaron lo que se conoció, lo que ellos llamaban como las flechas de fuego. Pero ya en el siglo XX, específicamente en 1903, el ruso Konstantin Tsiolkovsky, que es un padre de la astronáutica, publica los primeros estudios formales sobre el vuelo espacial, destacando los principios físicos para él. Tsiolkovsky no construyó un cohete, pero sí estableció las bases físicas fundamentales que permitirían años más tarde la navegación espacial. Tsiolkovsky lo ven aquí en esta imagen, de origen ruso. Del lado norteamericano, unos años después, el norteamericano Robert Goddard, él sí construyó el primer cohete de combustible líquido del mundo. Lo ven aquí en esta fotografía. Por cierto, el trabajo de Goddard en su momento fue muy ridiculizado porque fue una persona visionaria en una época que se veía eso muy a futuro. Y bueno, lo único que en la actualidad uno de los centros espaciales de la NASA lleva su nombre. Él fue pionero en este ámbito. Años más tarde, y de hecho, por lo que se sabe, inspirado por los trabajos de este señor, el alemán Werner von Braun diseña y construye el cohete Venganza 2, más conocido en la historia como el B-2, que causó terror en Londres, pero más tarde, años después de la Segunda Guerra Mundial, sería el dispositivo base para la investigación en el tema de cohetes dirigidos para los rusos y para los norteamericanos. Recuerden que, concluyendo la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue el botín de las dos grandes victoriosas de la Segunda Guerra Mundial. Tanto los norteamericanos como los rusos querían apoderarse de varios secretos tecnológicos que tenían los alemanes. En el caso de la aviación, ellos fueron los primeros en desarrollar el motor con éxito, el motor a reacción, con el P-1262. Pero aparte de eso tenían el trabajo del señor Werner von Braun con los cohetes teledirigidos. Y una parte de esos cohetes, la mayor parte fueron dadas a Estados Unidos, pero una porción también se lo hizo a cargo Rusia. La vida de von Braun fue muy controversial porque se supo en esa época que él había trabajado para los nazis. De hecho, él fue oficial de la Schutzstaffel, la escuadra de defensa. Y bueno, eso en Norteamérica le traía por muchos otros hitos más en unos años. Pero todo el mundo se preguntaba, ¿quién fue el artífice de esa gesta? ¿Quién fue la persona que puso a la Unión Soviética en el espacio? Lo hizo el genio, Sergei Korolev. Sergei Korolev nació en 1906 en Zitomir, actual Ucrania. Obtuvo un título de ingeniería aeronáutica en el Instituto Politécnico de Kiev, interesándose principalmente en los estudios de propulsión a reacción. En noviembre de 1933 lanza el primer cohete experimental de combustible líquido soviético, lo tituló el Mir-X. Él cae prisionero en 1938 siendo acusado de traidor. Esto se supo después porque un compañero de que también es una persona destacada en la astronáutica, Valentín Glushkov, hablando entre ellos, sapió, diciendo cosas que él estaba haciendo actividades antisocialistas, es decir, actividades contra la Unión Soviética, y él lo enviaron a un gulag por eso. Por eso habría fricciones entre ellos todavía muchos años después. Pero aún así su interés por la exploración del espacio nunca decayó. Incluso preso siguió con algunos estudios dentro de lo que podía hacer. Él sale de ese campo de prisionero y en 1949 construyó el Poveda. El Poveda básicamente era una réplica exacta, pero de origen soviético, de la B-2 alemana. Ya en 1956 él crea el R-7, que es el principal cohete lanzador vector soviético. De hecho, en versiones mejoradas, el R-7 todavía vuela hoy en día impulsando la cápsula Soyuz. Fue el diseñador principal de naves tripuladas y no tripuladas y también diseñó lo que hubiera sido exitoso el cohete lunar N-1, que era básicamente equivalente a su contraparte norteamericana Saturno V. Sergei Korolev muere de cáncer intestinal el 14 de enero de 1966.
de hecho fue un golpe devastador para las intenciones soviéticas de ganar la carrera a la Luna contra los norteamericanos. Aquí, de hecho, irónicamente, se agravó por consecuencias de su permanencia en el Gulag años antes. Ahí ven una fotografía histórica entre Sergei Korolev y Yuri Gagarin. Sergei Korolev era conocido, en un detalle adicional, la identidad de Sergei Korolev era un secreto de Estado. Se supo después de su muerte. Cuando su inventiva logra poner en órbita al primer hombre en el espacio, la sociedad Nobel consideró seriamente entregarle el Nobel a la persona que había sido baluarte diseñando el cohete que impulsó al primer hombre en el espacio. Sin embargo, el gobierno soviético simplemente, de manera muy diplomática, respondió que no, que eso era un logro pues, de la tenacidad y de la inteligencia del pueblo soviético. Ellos no estaban dispuestos a la mediocridad de su máximo genio coheteril porque temían, con ciertos argumentos sustentados, de que espías occidentales pudiesen atentar contra la vida. Y la identidad de él era un secreto de Estado. Bueno, así concluía la carrera a la Luna. Los norteamericanos le ganan la carrera a los soviéticos y ponen los primeros hombres en la Luna, y de hecho vendrían 5 alunizajes exitosos más y la misión casi práctica de la Apolo 13 inmortalizada ahora en la película de Tom Hanks hace unos años. Los 70 no seguían sin tener noticias de vuelos espaciales. Ya los rusos delegados a no alcanzar la Luna pues, desarrollaron con éxito la primera estación espacial del mundo, la Salyut. Luego los norteamericanos regularían con la estación espacial Skyrack, que básicamente era una tercera etapa de un cohete Saturno V modificado y que recibió 3 expediciones. Y en el 75 hubo un acercamiento entre los dos rivales con la misión conjunta Apollo-Soyuz, que aunque permitieron realizar experimentos científicos conjuntos, en realidad fue un éxito más de carácter diplomático que científico, y de hecho fue un primer acercamiento. Por cierto, uno de los astronautas involucrados en este vuelo fue Alexei Leonov, el hombre que hizo la primera caminata espacial de la historia. Y uno de los que había quedado atrás en la elección, Dick Slayton, que había sido durante años jefe de astronauta, también participó en este vuelo. Pero los 70 también venían el desarrollo de un vehículo que volaría por prácticamente casi 30 años, y fue el trabajador espacial, que se jubiló en 2011. El trabajador espacial, a diferencia de las naves de las cápsulas antiguas, Apolo, Vostok, Mercury y Gemini, tenía una característica que era reutilizable, era una nave que podía utilizarse más de una vez, porque se tuvo la idea, la premisa con la que se vendió, es que iba a abaratar los costos de lanzamiento, iba a abaratar el vuelo espacial. Obviamente por la larga no se llevó a la realidad, porque la tecnología que lo permitía ser reutilizable era muy costosa y se necesitaba presente para misiones marcianas en la actualidad. Cassini, que estudia, ya tiene años estudiando el sistema de Saturno, imponente como siempre Saturno en la foto. Él básicamente iba a estudiar Saturno, pero también iba a estudiar la luna Titán, que creo que Marinés Portillo conversó ayer sobre eso. Había varias fotos tomadas en esa misión. La sonda Messenger, que ya Marinés había explorado Mercurio, pero fue un sobrevuelo. La Messenger iba a entrar en órbita y eso iba a garantizar un estudio más prolongado sobre el primer planeta en orden del sistema solar. Ahí ven una impresionante foto del cráter de Lucy, cuando la Messenger estaba pasando a 200 kilómetros de él. Así nos vemos desde Mercurio. Este último que está aquí en la Tierra y este que está en la Luna. La tomó la Messenger en su órbita. La Messenger tuvo una particularidad, porque no fue fácil entrar en órbita sobre Mercurio.
Mercurio, como está más próximo al Sol, obviamente su velocidad orbital es mucho mayor que el resto de los planetas. Por eso se requerían altas tasas de variabilidad, o lo que se conoce como delta V, en el árbol astronáutico para poder entrar en órbita sobre Mercurio. Y de hecho, pues, tuvo que hacer varios sobrevuelos para poder situarse en órbita definitiva sobre Mercurio. Y aún así, los directores de la misión planearon una órbita que fuese algo excéntrica. ¿El por qué? Porque Mercurio, por estar próximo al Sol, irradia mucho calor. Si la Messenger se hubiese situado en órbita, digamos, de 200 kilómetros sobre el planeta, simplemente se hubiese freído al poco tiempo, con todo y la protección cerámica que tenía. Entonces, lo único que se le ocurrió fue colocar una órbita algo excéntrica de que ella se acercara en este puntico a 200 kilómetros de superficie y luego se alejara a 15.000 kilómetros de Mercurio, para que en todo este periodo se enfríe la. Eso fue una técnica ingeniosa para poder llevar a cabo ese estudio. Otro proyecto que, bueno, lo voy solamente a mencionar porque, como dije, cada uno de estos es una ponencia. El actual de Mars Laboratorio, el Curiosity, como se le conoce, ha estado en Marte desde 2012 hasta la fecha. Básicamente ya cada día que pasa arroja más pistas de que Marte fue un lugar mucho más benévolo para la formación de la vida como la conocemos, a diferencia de lo que se creía hace apenas 20 años atrás. Lo que estamos esperando mucho, la sonda New Horizon, que debe sobrevolar Plutón en el 2015, uno de los cuerpos más exteriores del sistema solar, la Solar Orbiter, que debe orbitar los polos del Sol en el año 2018, y el Yutu, que fue el rover lunar de China, porque China se ha sumado a estos esfuerzos espaciales, que llegó en diciembre de 2013, quedó inutilizado, pero aún así sigue tirando datos sobre la superficie lunar, y es un éxito que se aplaude del programa chino. Beneficios, o sea, yo sé que esto suena muy obvio para nosotros que estamos metidos en esta líder, pero aunque ustedes no lo crean, y seguro que a Yaneida, Pasayev y Bulgarov, creo que eran los tres, ellos perecieron cuando el proceso de ingreso, o sea, la descrucificación fue fugaz y cuando lo fueron a abrir, ok, le trataron de hacer RCP, pero ya están muertos. O sea, eso pasó años después. Fue un riesgo, pero que tuvo éxito porque colocaron la primera cápsula multitripulación del mundo. ¿Otra pregunta? Él, como se sabe, fue uno de los principales diseñadores de los misiles T-2 y U-2 del régimen nazi. Cuando la guerra termina, Estados Unidos le coloca como que, claro, bueno, nosotros no te enjuiciamos porque tenés guerra, pero te vienen a trabajar con nosotros en la NASA y se sabe que es el principal diseñador, uno de los principales arquitectos en el programa Apolo. Correcto. Es que de hecho, él diseñó la serie de cohetes Saturno, diseñó el Saturno 1, el Saturno 1B, que fue una versión mejorada del Saturno 1, con motores J2, y el Saturno 5, que tenía el motor, una bestia, el motor, el F1 en la primera etapa, y el J2, que fue el que permitió llegar a nombrar a la Luna. Y claro, Wernher von Braun fue el más destacado porque fue el que más se esforzó por conseguir el apoyo norteamericano para lo que sería después la NASA y después los vuelos espaciales. Pero en realidad fue un grupo de ingenieros alemanes que fueron con él a White Sands, Nuevo México, a hacer las pruebas. O sea, todo lo que tú dices es totalmente correcto. Hay una frase famosa al respecto. Sí. Cuando se estaba en el programa Mercury y se estaba compitiendo con los rusos, que uno de los representantes del programa Mercury, no me acuerdo quién, le hizo saber al entonces vicepresidente de los Estados Unidos, Lyndon Johnson, nuestros alemanes son mejores que los de ellos. Porque acabada la guerra, los rusos tomaron algunos de esos alemanes y incorporaron a